A ver, me interesa hacer un pequeño repaso, un breve repaso de lo que vimos en la última clase y luego entrar a hablar con cada uno de ustedes de sus proyectos, que cada grupo pase acá adelante y nos cuente un poco la idea de su proyecto y qué es lo que están pensando hacer y todo eso, ¿sí? Y vamos analizando las ideas y vamos explorando qué proyecto realmente vamos a trabajar todos. Entonces, la primera cosa que quiero recordar de la clase pasada es cuál es el ciclo básico de diseño en interacción hombre-máquina, ¿sí? Interacción hombre-máquina, lo que buscamos hacer de arranque o de entrada es entender mejor al usuario. Es sumamente importante para nosotros, ¿sí? Y ir incorporando nuestras ideas de diseño, lo que nosotros queremos hacer, la solución que nosotros le planteamos al usuario, pero con el usuario todo el tiempo. Entonces, de nuevo, muy parecido a lo que hace un arquitecto cuando trabaja con una persona que le va a construir su casa. Entonces él viene, primero conversan, luego le hace un dibujito así, un garabato en una servilleta, ¿no? Luego viene con un primer plano, luego viene con otro, luego lo cambia, luego tal vez quizás viene con una maqueta, con una simulación, lo que sea. Y obviamente uno de los objetivos es cuando ya comience a construir, tratar de evitar lo menos posible correcciones durante la construcción. Pero aunque ustedes no lo crean, eso ocurre mucho cuando la gente construye. Yo he visto esto más frecuentemente de lo que ustedes creen, cuando hay dueños de casa que dicen, no, ¿saben qué? No me gusta este cuarto, está quedando muy chiquito, tumbemos esta pared. Y tumban una pared. Y tumbar una pared es desperdiciar dinero, porque todo el material y las horas de trabajo en levantar esa pared se perdió. O sea, básicamente perdimos ese dinero. Entonces, los costos de hacer cambios por usabilidad o para hacer más cómoda la casa o para hacer más agradable la casa, representan un costo significativo. Y hay veces implica que si usted toma una pared, que esa pared está prediseñada para poner conectores eléctricos y cosas así. Correcto. Correcto. Y eso también, el tema eléctrico, el tema, ¿no? Es costosísimo. Una vez que uno tiene armada la casa, por eso la gente dice a veces es bueno pensar bien y quizás poner más tomacorrientes de los que yo creo que voy a necesitar, o conectores de cable, de TV cable o de teléfono y todas esas cosas, porque cuando llega la hora en que ya estoy en mi casa y comienzo a usar mi casa, me doy cuenta de que me faltan enchufes, o me faltan tomas de teléfono, o me faltan luces, o una serie de cosas. Aquí en la SPOL también nos ha ocurrido eso. Hay lugares donde uno, por ejemplo, hay una zona que hemos adaptado para poner los clubes de estudiantes allá arriba en la biblioteca, y una cosa que nos dimos cuenta cuando comenzamos ya a arreglar el lugar es que no había suficientes tomas de energía y tuvimos que invertir en añadir. Entonces, cuando uno hace eso después, o queda feo porque queda como parchado, hay que poner canaletas y es una solución que a la gente no le agrada, o me cuesta mucho dinero porque tengo que cambiar todo de nuevo. Y esto es muy parecido al software. O sea, arreglar un problema de usabilidad, de hacer un software fácil, productivo y todo eso, es mucho más costoso a medida que el software está mucho más avanzado. Por lo tanto, este ciclo es bien importante. Es bien importante porque su objetivo no es construir el software final. Su objetivo es tratar de responder las preguntas de qué es lo que es fácil de usar, qué es lo que es agradable al usuario, qué es lo que es más cómodo, qué es lo que lo va a hacer más productivo. ¿Tú tenías una pregunta? No, era más o menos conversando. Un comentario. Ajá. Que se tira. Por ejemplo, mi papá es electricista y cuando hace unos puntos o algo así, le tiran una pared, el arquitecto le tira una pared y dice, chuta, este señor que otra vez toca volver a armar el sistema eléctrico. Ajá. Por ahí tenía un paralelo o algo así. Ajá. Exacto, es terrible, o sea, es terrible para el usuario, es porque le cuesta, es terrible para el que construye. Por eso es que en software nosotros rechazamos hacer eso, ¿verdad? Cuando ya hemos hecho un software, nadie quiere estarlo cambiando. Y como usualmente lo que ocurre es que la usabilidad del software no me la piden como requerimiento, lo que digo, ya sé que está feo, ya sé que no es fácil de usar, pero ¿saben qué? Ya no alcanzo, ya lo dejo ahí. Ya no me quiero amanecer más horas arreglando lo que ya hice, ¿verdad? Y es terrible. O sea, y les digo esto porque esto es el día a día de la vida en el desarrollo de software. Esto ocurre frecuentemente. Pero tomen en cuenta que las empresas que se preocupan de estas cosas, hoy en día están demostrando que tienen ventaja competitiva sobre las otras. Sí, Apple y muchas otras, que son íconos de buscar usabilidad, de productividad,
y de gastar mucho tiempo en tratar de entender bien al usuario y plasmar en sus interfaces cosas que lo hagan más productivo, ¿sí? A veces se equivocan, todas se equivocan, pero muchas de estas empresas están enfocándose fuertemente en eso y eso les da ventaja competitiva. ¿Ok? Entonces el ciclo es básicamente diseño, construyo un prototipo y evalúo. Entonces el evalúo es realmente la riqueza de este ciclo porque es lo que me permite retroalimentar en la solución qué es lo que mejor puedo hacer. Y la idea es que al comienzo, mientras más rápido dé vueltas en esto, mejor es. ¿Sí? Mientras más rápido pueda dar vueltas, mejor es. Entonces, habíamos revisado en la clase pasada rápidamente, porque ya nos tenemos que ir, cuáles son los pasos. Igual vamos a ir más lento en cada paso, ¿sí? Pero quiero repetirlos un poco para quedarme un ratito más de tiempo en cada uno. El primero es definir el contexto de la aplicación. ¿Dónde voy a usar la aplicación? ¿En qué medio físico? ¿En qué medio social va a usarse la aplicación? ¿Sí? Es muy diferente, ¿sí?, usar una aplicación de música en un iPod o en un celular y usar una aplicación de música en una computadora, ¿verdad? Y si la computadora está en un laboratorio o está en la casa, también hace mucho la diferencia. Cuando yo voy escuchando música en mi celular, se entiende que muy probablemente estoy moviéndome, que estoy yendo de un lado a otro. Segundo, que estoy en un lugar donde hay mucho ruido y mi celular es algo que no tiene un parlante muy fuerte. Entonces probablemente es algo que voy a tener que usar con audífonos, ¿sí? Cuando escucho la música en la computadora, es posible que use audífonos, pero también es posible que ponga parlantes, porque a las computadoras sí se les puede conectar parlantes que suenan muy bien. ¿Sí? Y es posible que mi computadora la conecte con un parlante para una fiesta y que no sea solo para oír yo, sino que la vamos a oír en grupo. Miren la diferencia aunque ahora, como ahora se están conectando todos estos dispositivos entre sí, puede ser que el portátil también me sirva para eso. Pero todo este tema de contexto, donde lo voy a usar, es importante. Entonces, primero viene el medio ambiente, hay luz, no hay luz, hay ruido, no hay ruido, ¿sí? Hay energía eléctrica, no hay energía eléctrica, en el lugar donde lo voy a usar. Pero luego también está la parte social, lo voy a usar solo, lo voy a usar con gente, si hace ruido molesta, si no hace ruido no importa, todo este tipo de casos. Lo voy a usar en una pantalla chiquita, lo voy a usar en una pantalla grande. ¿Cuál es el contexto donde esto va a funcionar? Un tablet, un celular, ¿sí ven el punto? Entonces, la primera cosa importante de entender es eso, ¿sí? No significa que eso no pueda cambiar mientras vamos definiendo lo que vamos a hacer. Pero es importante trabajar con el usuario y ver realmente dónde es que el usuario lo va a usar. Lo va a usar aquí, lo va a usar allá, lo va a usar más allá. ¿A dónde? ¿Sí? Ustedes cuando se registran, ¿dónde usan la aplicación de registro de la SPOL? Hacen la mano lo que hacen desde la casa. Ok, bajen la mano. Háganse la mano a alguien que no lo hace desde la casa, que lo hace desde otro lugar. Ok, ¿de dónde lo hace? Trabajo. Ok. Sí, entonces por lo menos hay dos grupos en contexto. Unos que lo hacen desde la casa, otros que lo hacen desde el trabajo. ¿Sí? Y ese es un tema de contexto. Ok, entonces, luego también en el contexto me interesa saber qué tipo de uso es el que va a estar en el contexto. ¿Es en el contexto de algo que la vida de la gente depende, o es un contexto de entretenimiento, o es un contexto de productividad, o es algo militar? ¿Sí? Miren que no estoy definiendo de qué se trata la aplicación, simplemente estoy como que definiendo la gran área donde esa aplicación se encuentra. Eso también es importante entender, ¿sí? Porque significa que es un poco diferente la filosofía de la aplicación. Si es una aplicación militar o una aplicación de crítico de vida, normalmente son aplicaciones que no pueden cometer errores y donde esos lugares la productividad del individuo es como que crítica, ¿no? O sea, un software para un avión bombardero, si falla y bota la bomba en el lugar equivocado, puede volar un hospital en lugar de la base donde están los enemigos, y eso le va a traer millón problemas al país que lo haga, ¿verdad? Y un crítico de vida, bueno, imagínense, ¿no? Un aparato que mantiene con vida a un paciente, falla la computadora, falla el dispositivo y le da un paro cardíaco al tipo y el tipo se muere. ¿Sí? Es totalmente diferente que un videojuego, que si estoy jugando me da pantalla azul, digo, lo que me dará será un poco de rabia, ¿sí?
pero luego rebuteo y lo vuelvo a jugar y ya está. Nadie se murió por eso, ¿no? ¿Sí? Salvo que sea tan vicioso que me dé un infarto del coraje o algo así. Pero normalmente eso no va a ocurrir. ¿Ok? Ok, eso vamos a saltar. Ok, entonces ese es el primer punto importante y ya vamos a ver, para la próxima semana tienen que preparar una tarea de tratar de definir el contexto de la aplicación que ustedes van a hacer. La segunda cosa importante que yo tengo que poder hacer es entender quién va a usar. ¿Quién es la persona que va a usar? ¿Quién es? Porque lo típico cuando uno hace una solución para algo, dice, es para todo el mundo lo va a usar. Todo el mundo usa Word, ¿verdad? Por lo tanto, lo mío también es para todo el mundo. Todo el mundo juega un juego de video. Pero la verdad es que eso no es cierto. Puede ser que en el largo plazo algo termine siendo usado por muchos grupos diferentes. Pero cuando uno arranca con algo, siempre son unos pocos grupos los que realmente lo comienzan a usar. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que tratar de entender es, bueno, ¿quiénes son esos primeros grupos que van a usar probablemente esta aplicación o este software que yo voy a hacer? ¿Sí? Entonces hay que describir el usuario. Eso, porque claro, es ridículo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a pensar que una rueda no puede servir? Pero resulta ser que cuando la gente, uno le expone algo novedoso, una nueva aplicación, algo que le resuelve un problema, la gente a veces no entiende bien cómo es que le ayuda a eso a resolver el problema. Puede ser que para nosotros esté claro, pero para las personas no. Y por eso entender a la persona es bien importante, porque si no vemos el punto de vista de ellos, y no vemos esa conexión entre la solución que yo creo que es y lo que ellos entienden, puede ser que totalmente pierdan el propósito de la aplicación o de la solución que yo les estoy dando. Entonces, en diseño es bien importante entender la naturaleza del usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren la diferencia entre cuando yo digo que el rango es entre 16 y 80 años. Entre alguien de 16 y alguien de 80, en términos físicos hay harta diferencia, ¿verdad? El 16 años pues tiene mucha vitalidad, mucha energía, casi todo le funciona bien, a menos que tenga una enfermedad, ¿no? Pero ya propia genética. Pero a los 16 años la gente está muy saludable. A los 80, ¿verdad? Ya es un motor viejo, ¿verdad? Entonces ya los ojos no funcionan bien, la coordinación no funciona bien, ¿sí? Puede ser que el señor ya tenga catarata. Cuando nos ponemos viejos, los ojos, el líquido dentro de los ojos, que se llama humor vítreo, se pone un poco amarillento, se pone un poco más turbio, entonces necesitamos más luz para ver. O sea, así, por ejemplo, golpe de 6 de la tarde, no sé si tienen por ahí un abuelito o alguien de edad que a esas horas comienzan a no ver bien, 5 o 6 de la tarde, ya comienzan a no ver las cosas, y es porque es propio de la edad, hay un deterioro físico. Entonces, o la fuerza, por ejemplo, para agarrar las cosas o para manipular algo, es muy diferente a los 80 que a los 16. Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo, el idioma. El tema de, por ejemplo, si hay un teclado en español o hay un teclado en inglés, o las opciones que hay si ustedes se van de viaje y usan una máquina para comprar boletos de tren, por ejemplo, y esa máquina está en otro idioma, la pregunta es, un viajero que viene de otro país y que no entiende el idioma local, ¿cómo va a entender, cómo va a manipular esa máquina para poder comprar el boleto? Eso nos pasa mucho a los ecuatorianos, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos trenes aquí. Y es más, prácticamente casi no tenemos dispensadores automáticos de tickets. Porque, bueno, casi no compramos tickets solo para avión, ¿verdad? Pero para ir en bus aquí por la ciudad o para viajar de una provincia a otra, uno va al terminal, compra y ya está. No quiere decir que no pueda haber, y de hecho ha habido proyectos que han tenido que ver con eso, ¿sí? Pero el punto es que no conocemos eso. Imagínense que yo voy a otro país. Primera vez que uso una máquina de estas de ticket para comprar un boleto de tren. Y segundo, ni siquiera hablo el idioma de ese país. Sin embargo, muchos de esos países reciben un número de turistas o de personas de otros países considerable. Entonces, cuando yo diseñe esa máquina, tengo que tomar en cuenta eso. Si soy de Bélgica y solo lo diseño para la gente de Bélgica y hay turistas, los turistas se van a sentir incómodos con eso. Y al final los turistas pueden ser buenos consumidores de viajes en tren. Entonces, todo esto viene a ser importante. Luego, peor si se trata de una aplicación para un uso muy especializado, como un astronauta o un buzo o gente que tiene alta preparación, un piloto de avión, ¿sí? Tengo que entender bien qué tipo de entrenamiento esas personas tienen. Y lo mismo
un contexto militar. Y ahí hay un ejemplo en el slide, dice, la estética es menos importante que la funcionalidad en contexto militar, ¿sí? En contexto militar es importante el camuflaje, es importante la productividad, la rapidez, que sea bonito o no tan bonito, bueno, habría que ver, ¿no? Entonces, como les decía, entonces los atributos físicos es un elemento importante del usuario, entender qué limitaciones físicas un usuario puede tener. También, esto me lo va a saltar, habilidades perceptuales, por ejemplo, la audición, la visión, la sensibilidad al calor, todo este tipo de cosas, ¿sí? Miren que cuando nos vamos poniendo viejos, nuestras habilidades perceptuales disminuyen, las capacidades de percibir cosas, ¿sí? Y más bien cuando somos pequeños, nuestras visibilidades perceptuales son muy... Los niños se dan cuenta de todo, ¿sí? Si algunos de ustedes tienen niños así, 5, 6, 7 años, 8 años, o tienen hermanitos o alguien en su casa de esa edad, una cosa que se van a dar cuenta es que los niños se dan cuenta de todo. Por eso es que los padres tienen que ser muy cuidadosos cuando tienen hijos pequeños y tienen conversaciones de adultos delante de los niños, o tienen actitudes o peleas o discusiones entre ellos, o hacen cosas, porque el niño observa, ¿sí? Es muy perceptivo. Los adultos no nos damos cuenta de las cosas, pero los niños sí, ¿sí? Entonces hay un tema de qué tanto oigo, qué tanto veo, de qué tanto me doy cuenta. Hay un tema de juventud, más joven la gente es más alerta, ¿sí? También están las habilidades cognitivas, ¿sí? Por ejemplo, qué tan bueno soy para memorizar cosas, sé leer o no sé leer, y qué tan rápido soy para leer o qué tan lento soy para leer, ¿sí? O puedo redactar, qué tan bueno soy para redactar, qué tan malo soy para redactar, o para las matemáticas, soy ágil para las matemáticas, no, todo lo tengo que hacer con calculadora, si no no puedo resolver ningún problema, etcétera, etcétera, ¿sí? Miren que es común que hoy en día la gente se hace adicta a la computadora o a la calculadora para calcular. Entonces, cuando mentalmente me dicen algo, a las finales no tengo la agilidad suficiente para hacerlo. Por ejemplo, esto de los vueltos, ¿no? Hay gente cuando uno va a comprar a la tienda, esto, y se le dice, son 5,30. Y uno dice, pero en su mente ellos, es una maquinita, ¿sí? Que, claro, sí, en el mercado, en las tiendas, y es una necesidad de trabajo para ellos, porque para ellos es mucho más lento agarrar una calculadora y ponerse a sumar. Mucho más rápido es dominar él. Pero eso es una habilidad cognitiva, no es una habilidad física, no es una habilidad perceptual, es una habilidad cognitiva. Cognitiva quiere decir una habilidad de la mente. ¿Ok? Luego también hay temas sociales en la gente. ¿Cómo es el comportamiento social de la gente? ¿Es la gente muy sociable, poco sociable? Sí, lo que les contaba cuando iba a dar exámenes en Estados Unidos y salía del examen, ¿verdad? La gente ya no es muy sociable en esa parte. Terminan de dar el examen y todo el mundo se va para su casa. Entonces, cuando yo fui allá, acostumbrado a lo que hacíamos aquí en Ecuador, de que a la salida del examen todos discutimos las respuestas, yo me quedaba como raro, ¿no? Porque quedaba esperando a la gente y nadie se quedaba conmigo. Entonces, hay comportamientos sociales de comunicación, de comportamiento en sí, de costumbres, de disciplina, que son importantes tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, y los niveles de interacción. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la edad influye, ¿no? En los años de que están ustedes son los años del florecer social, ¿verdad? De la hiperactividad social. Nunca en su vida van a ser tantos amigos como los que hacen ahora, ¿sí? En la universidad es la mata de los amigos, porque en el colegio uno hace amigos, pero una vez que ya los hizo, más o menos son pocos los que vienen y van, ¿sí? Y claro, en las fiestas o de pronto en el barrio, unos cuantos. Pero en la universidad son facultades enteras de personas, ¿verdad? Que yo puedo conocer en fiestas o en interacciones o tomando cursos. Y además estoy en la edad en que las hormonas están más alborotadas, ¿verdad? Entonces, para las chicas es importante conocer chicos y para los chicos es importante conocer chicas y todo esto. Y es súper importante, ¿sí? En cambio, por ejemplo, una pareja de casados hace una vida social un poquito más corta, salen en parejas, van en grupos, ¿sí? Ven, es un poco... No se acaba todo. No seas tan dramático, no se acaba todo. No se acaba, que tú ya tienes, ya estás casado, todavía no. Ah, que sonabas con amargura, como ahí ya se acaba todo. No se acaba todo, pero cambia, o sea, el nivel es mucho, el nivel de interacción es mucho menor.
mucho menor, ¿no? Es un poco diferente, ¿sí? Entonces, esas son un poco situaciones de las características sociales que hay que entender en las personas para las cuales estamos desarrollando la solución. Y obviamente la diversidad cultural, la internacionalidad de las cosas, que tanto estamos pensando para una cultura o para culturas diferentes lo que estamos haciendo. Hay culturas que son mucho más gráficas, otras que son más textos. Miren los orientales, ¿no? Son mucho más gráficos en todo. En escribir, la escritura son ¿cómo le llaman estos? No son jeroglíficos, ¿cómo que le dicen? Ideogramas. Son ideogramas, son dibujitos, ¿sí? Y además tienen una cultura muy fuerte de la caricatura, el manga, el anime y todas esas cosas. Son mucha cultura visual, ¿no? ¿Tienes algo que preguntar? Sí, o decir. Yo algo sobre la cultura. Yo trabajo en un lugar donde nosotros atendemos a 4 empresas. ¿Ya? Y la cultura es diferente en cada empresa. Ajá. Pero el software Es el mismo. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros capacitamos o cuando estamos en las pruebas de los sistemas, traemos siempre a la gente más tecnológica. Ajá. En general son los jóvenes. Ajá. Pero hay una parte en una de las empresas, es en Ciudad Celeste, Ajá. donde todos los vendedores son viejos. Capacitar a esos señores Es difícil, sí. difícil. Las capacitaciones que programamos con ellos son de 6 horas y tenemos que darle break y atenderlos súper bien y todo. Ajá. Por ejemplo, cuando capacitamos a Villa del Rey, que es una empresa nueva, joven, donde todos los vendedores contratan jóvenes así, Ajá. no con mucha experiencia, Ajá. es fácil. La Es diferente. capacitación es rápida, Claro. las valoraciones son cortas, Ajá. hay bastante feedback, pero cuando es con la gente de Ciudad Celeste es... Un cambio fuerte. Sí, es por ejemplo la diferencia que puede haber entre la cultura del estudiante de la SPOL y la cultura del estudiante de la UES, por ejemplo, o de alguna otra universidad. Que en ciertas cosas somos muy similares, pero en ciertas cosas también somos diferentes, ¿eh? Entonces lo que tú dices es verdad. Entonces la pregunta sería, porque tú tocas el tema de la capacitación, pero una pregunta interesante para hacerse sería, quizás en el diseño de la aplicación como tal, podría incorporar elementos para de alguna forma ajustar las diferentes culturas y por ejemplo en esas capacitaciones tal vez poder llenar mejor la capacitación con cada uno de ellos. A las finales se podría hacer, pero obviamente algo de eso se hizo. Ajá. Ahora hacemos, antes no hacíamos eso en las salidas de los sistemas y era terrible la salida de producción. Ajá. Era Un trabajo, shock, era un shock. Ahora no, ahora hicimos algo que aprendimos con Google. Ajá. Ellos usan una metodología que es donde hay bastante trabajo con el usuario. Ajá. Entonces ahora lo hicimos así. en Ajá. la salida de los sistemas. Perfecto. Y nos fue súper bien porque traíamos a todos los grupos. Así, Ajá. traíamos a los jóvenes Y a los viejitos también. Cada proyecto. Ajá. Y luego veníamos y traíamos a otro tipo de usuarios Ajá. y así, porque hay de todo. Hay de todo, exactamente. Entonces, exacto. Entonces, es importante eso, entender esos grupos y trabajar con cada uno de ellos. Y entonces así, o sea, todo lo que venía lo íbamos analizando y lo íbamos poniendo en la aplicación. Y ahora realmente creo que es uno de los mejores proyectos en la historia. Súper, me alegro mucho. Pero también sí que nos Es trabajo, claro que sí, es también toma acostumbrarse y todo. Y hay temas metodológicos que también uno tiene que ir aprendiendo, tomando mejores prácticas de Google o de otras empresas o algunas otras mejores prácticas que existen por allí y tratar de adoptarlas y usarlas, ¿no? Entonces, eso. Obviamente también están los grupos de discapacidad, dependiendo del tipo de aplicación que yo hago. Esto puede ser muy importante o medianamente importante. Pero los grupos de discapacidad también son un tema que hay que tomar en cuenta. Nosotros no queremos que ciertos grupos por tener cierta... Hay discapacidades muy fuertes que son más difíciles de manejar en un contexto de recursos limitados, ¿verdad? Pero hay otras discapacidades menores que son muy manejables. Personas, por ejemplo, que tienen problemas de visión, pero que podrían con algún ajuste lograr usar bien la aplicación. Y de hecho los sistemas operativos tienen ciertas opciones de accesibilidad que se llama, para cambiar los contrastes, los tamaños de las letras y una serie de cosas que pueden ayudar a la gente a manejar bien el tema. El tercer paso en el diseño centrado en el usuario es entender bien las tareas del usuario, ¿sí? Y cuando hablo de las tareas, no me refiero solo a aquellas tareas que tienen que ver con los requerimientos específicos de la aplicación que uno va a hacer,
se refiere también a observar las tareas del usuario, porque el usuario no solamente hace el uso de la aplicación, sino que eso está embebido en lo que está haciendo en el día. Entonces, por ejemplo, cuando él va a usar su aplicación, a la final tiene que ir a marcar tarjeta, llega, se sienta, trabaja, luego le ponen una reunión, luego esto, lo otro, interactúa con una cosa. Este dato que tiene que llenar se lo pregunta a otro, y ese otro es el que realmente se lo provee, y él lo digita. Entonces, ir allí con el usuario y entender en el contexto donde él trabaja, qué es lo que él hace, es sumamente importante para poder entender bien cómo mi aplicación va a ser usada. Entonces, cuando yo digo análisis de tareas, no me refiero exclusivamente a las tareas de la aplicación, sino a todas aquellas tareas que están alrededor del uso de la aplicación. Y por lo tanto, no siempre lo voy a poder ver solamente preguntándole, sino que voy a tener que sentarme con él, verlo trabajar, de pronto observarlo, tal vez filmarlo, si es que me dejan, si es que me dan permiso. Pero si no, por lo menos voy a tener que ir ahí a su lugar de trabajo y estar con él y ver qué ocurre, cuál es la dinámica de lo que está haciendo, para entender cuáles son las variables que afectan los registros de la gente. ¿Sí? ¿Cuáles son sus metas? ¿De qué está preocupado ese usuario cuando está trabajando? ¿Qué es lo que está buscando hacer? ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago una aplicación para un cajero de un banco, tengo que entender, bueno, ese cajero del banco, ¿cómo lo miden en su trabajo? Y cómo mi aplicación influye en los resultados del trabajo que él hace. Porque eso afecta su motivación en usar la aplicación. Si yo digo, bueno, lo van a medir por el número de depósitos por decir, de depósitos que reciban el día. Por decir, no es así, pero digamos que fuera solo eso. Entonces significa que en la aplicación, para él es muy valioso que los depósitos sean como que lo más fácil de usar. Porque la productividad de él va a ser medida por eso. Y él los va a amar si ustedes hacen que eso sea lo más fácil. ¿Sí? Pero si le hacen eso lo más difícil, los va a odiar. ¿Sí? Si ven la diferencia en el tema, ahora, no me importa que me odien o me amen, pero el punto es que para que la persona sea productiva tiene que sentirse contenta con lo que hace. Entonces, ¿cómo la aplicación que yo voy a hacer apoya las metas del usuario? Eso también es importante entender. ¿Sí? Y bueno, algo que puedo hacer esto es listar las tareas. O sea, ya vamos a ver más adelante cómo manejar esto, pero se listan las tareas luego las agrupo, miro cuáles son las que tienen relación entre sí, las divido en pasos, ¿sí? Y trato de ver qué es lo estándar. Cuando defino tareas, usualmente defino verbos: monitorear, diagnosticar, predecir, controlar, inspeccionar, transmitir, recibir, entregar. ¿Sí? Cuando yo especifico tareas, tengo que usar verbos, porque son los verbos que implican la acción de la tarea. ¿Sí? Ok, una vez que hayamos manejado un poco hacer todo eso, y todo esto lo vamos a hacer en el proyecto de curso. ¿Sí? Una vez que hayamos hecho esto, el siguiente paso es definir personas. Las personas es una herramienta que inventaron hace algunos años para tratar de humanizar un poco los usuarios para los desarrolladores, para que cuando estemos trabajando en nuestra oficina, lo tengamos como que al lado nuestro, aunque realmente no esté. Y la idea de la persona es como que hacerse una ficha de un usuario representativo del sistema. Yo entrevisto usuarios, interactúo con ellos, los observo y todo. Y una vez que ya me he hecho una idea clara, me hago una ficha, me hago una foto que represente más o menos su rango de edad o lo que sea, ¿verdad? No van a buscar el más guapo nomás solo para tener un afiche del chico guapo en la oficina o viceversa, de una chica guapa, ¿verdad? Sino que se busca a alguien que represente más o menos el usuario que ustedes están haciendo, están trabajando. Y luego datos sobre lo que él hace, sobre cómo es su trabajo, sobre su perfil, sobre su vida cotidiana, ¿verdad? Un poco para no olvidarnos y tenerlo presente como que al lado nuestro todo el día cuando estamos desarrollando. Entonces, cuando estamos bloqueados, estamos diseñando algo, yo cojo y miro ese afiche y luego sigo trabajando y no me olvido de quién es. Porque uno de los problemas de los desarrolladores es que una vez que nos despegamos del usuario y estamos solos trabajando, nos olvidamos y de nuevo pensamos que nosotros somos el usuario. ¿Sí? Es algo natural. O sea, tenemos una... Es algo que como que realmente empieza a estallar con ideas que a veces se desvían de lo que exacto. Es esta cuestión que me entusiasman a mí, ¿verdad? Me entusiasmo yo como programador. Ajá, exacto. Y es común. Me entusiasmo, ay, chévere, yo voy a hacer esto y lo de acá porque esto me gusta y esto me parece chévere, ¿verdad? Pero cuando lo miro a la chuta, pero a él le gustará esto que yo estoy haciendo. A él le servirá esto que yo estoy haciendo. Entonces es como
es como un karma del usuario presente en mi trabajo, que me ayuda a enfocarme mejor, ¿sí ven? Y me ayuda a entender mejor el tema. Porque los contactos con el usuario tampoco son permanentes todas las horas de trabajo. Entonces tener estas fichas por allí es bastante útil para ayudarme a definir. Primero, aquí hay varios ejemplos de personas. Ya vamos a ver más adelante eso y hay un paper también que les voy a dar para que lean y todo. El cuarto paso es la asignación de las funciones y esto en cambio no lo voy a hablar mucho porque esto es algo que ustedes ya hacen en ingeniería de software y en otros cursos. Sí, decir, bueno, estos van a ser los módulos y estas van a ser las funcionalidades y todo. Es cuando definen más o menos lo que el sistema va a hacer. ¿Sí? Entonces define los grandes módulos, las grandes funciones, ¿sí?, del sistema. Y lo que sí es importante es que en interacción hombre-máquina nos interesa que todo el equipo tenga la visión del sistema completo. Que todos sepan lo que el sistema va a hacer, aunque a la final yo me dedico a una parte, pero todos tenemos que tener la visión completa del sistema, no la visión solamente de mi parte. ¿Sí? Y bueno, luego decido quién es el más indicado y aquí viene toda la parte técnica como ingeniero en ciencias computacionales o licenciado en sistemas de información o lo que sea que estoy estudiando en computación, donde voy a poner en práctica toda mi parte técnica, ¿verdad? De cómo entender y diseñar sistemas. ¿Sí? Y obviamente lo que nos interesa aquí también es ir viendo cuáles son las restricciones que vamos a tener. Porque obviamente el hardware y el software me van a poner restricciones. La idea de este proceso es que primero comienzo libremente y vamos a ver cuando hagamos el primer prototipo que ni siquiera lo vamos a hacer con software, ni en una computadora. El primer prototipo lo vamos a hacer en papel. Y una de las ventajas de hacer un prototipo en papel es que nos libera de las limitaciones de la computadora. En el papel somos creadores, ¿verdad? Hacemos de todo. Pero a medida que vamos avanzando, tenemos que movernos hacia el mundo real de que esto va a correr en algún hardware, con algún software. Y eso en algún momento nos va a poner alguna limitación y nos va a poner algún tipo de restricción. Luego vamos a trabajar también en los layouts y el diseño básico. O sea, cómo se van a ver las pantallas, cómo se va a ver ese software, cómo se va a ver la primera pantalla, la segunda, la tercera, la cuarta. Cómo van a ser los botones, cómo van a ser los scroll bar, o qué elementos voy a poner. O voy a hacer algo completamente diferente a un layout que yo ya he visto. ¿Sí? Entonces, y esto es importante porque cuando diseño los layouts, ahí comienzo a tomar en cuenta esas restricciones. En este caso vamos a hacer aplicaciones para celulares o tablets. La mayoría, nadie me ha dicho que voy a hacer para algún dispositivo, pero asumamos que van a ser para un celular o un tablet. ¿Sí? Ya de entrada, el diseño de una aplicación para ese entorno es, en términos de layouts, bastante diferente a una aplicación de escritorio. Uno de los primeros problemas que yo observo cuando la gente hace aplicaciones para celulares o tablets es querer trasladar el paradigma del web o tratar de trasladar el paradigma del desktop al celular y tratar de hacer las aplicaciones de la misma forma. Y lo que uno tiene que ahí es ver cuál es ese paradigma de diseño, por qué es diferente de un celular, sí, que tiene touchscreen y que tiene una pantalla mucho más chiquita. ¿Sí? Entonces tengo que validar estas restricciones de software, de estándares para poder hacer. Finalmente, el penúltimo paso que vamos a trabajar en el curso es hacer borradores y prototipos. ¿Okay? Igual que el arquitecto hace el plano de la casa y hace la maqueta para hablar con el usuario y chequear bien que vamos por buen camino, nosotros vamos a hacer prototipos. ¿Sí? No van a ser planos ni maquetas, pero va a ser algún tipo de herramienta con la cual vamos a poder dialogar con el usuario. Y la idea de eso es poder hacer una lluvia de ideas informada, donde nosotros vamos a lanzar ideas, ellos van a lanzar ideas, vamos a ver qué nos gusta, qué no nos gusta, qué no entendemos, qué nos parece fácil, qué nos parece difícil, dónde nos trabamos, dónde cometemos errores, para tratar de entender por dónde tengo que corregir lo que estoy haciendo mal. ¿Sí? Y la idea es al comienzo comenzar con bosquejos que no se vean necesariamente tan bonitos, pero que los pueda hacer rápido y que los pueda probar rápido con el usuario. No perder el tiempo, rápido ir con el usuario, rápido hacer mis primeras pruebas. Y una de las técnicas que está muy de moda hoy en día es usar papel y lápiz. Comenzar con mis primeros prototipos, no para dibujar yo nada más, para ver cómo yo voy a hacerlo, sino para esos mismos dibujos hablarlo con el usuario y discutirlos con él.
y dar vueltas sobre lo mismo y hacer una segunda versión y una tercera y una cuarta y en algún momento los comienzo a hacer ya con la computadora. Cuando yo ya me siento que los grandes problemas, las grandes cosas o las grandes dificultades ya las voy superando y ya me voy poniendo de acuerdo con el usuario, es como cuando el arquitecto primero hace los planos y luego decide hacer la maqueta. Hacer la maqueta ya es mucho más trabajo que hacer el plano, ¿verdad? Involucra mucho más esfuerzo. Pero cuando yo hago la maqueta es porque ya con el plano, ya con el usuario, ya este es, me dice el usuario. Ya no tengo nada más que comentarte de este plano, está perfecto, lo entiendo muy bien, así quiero mi casa. Pero ¿qué ocurre? Cuando ustedes vienen y le hacen la maqueta, uy no, sabes que este cuarto me parece que está muy chiquito. Porque imaginarse la cosa en el plano y luego verlo en la maqueta no es exactamente igual. Es cercano, pero no igual. Y ya cuando lo haga en la maqueta voy a encontrar más cosas. Entonces, a medida que voy iterando, voy mejorando la funcionalidad y la velocidad del sistema para que se vaya pareciendo más a la realidad de finalmente cómo va a quedar. Para que el usuario ya vaya sintiendo, bueno, realmente cómo le va a quedar, en el caso de un arquitecto, su casa, en el caso de software, cómo va a quedar mi aplicación. Y hay temas visuales, auditivos, hoy en día sensoriales, incluso de sensores que tienen que ver con el tema. Y finalmente, el último paso que nos interesa en interacción hombre-máquina son las pruebas de usabilidad. ¿Cómo digo? Ya está. Esto es. Ya no tengo que seguir iterando, ya no tengo que seguir mejorándolo. Ya aquí llegué a lo que yo quería. Entonces, una cosa que vamos a ver en clase son los requerimientos de usabilidad. Y los requerimientos de usabilidad me sirven para las pruebas de usabilidad. Porque en las pruebas yo lo que trato es de demostrar que lleno los requerimientos. Fundamentalmente los requerimientos de usabilidad son en cierta medida una especie de plan de pruebas, donde voy a tener mediciones de qué parámetros quiero llegar a alcanzar en términos de usabilidad. Y cuando haga estas pruebas de usabilidad, yo ya quiero alcanzar esos parámetros. Y eso me define a mí que ya está, que lo que queda ahora ya es ingeniería de software, o ya hacer el software con calidad mantenible y todas las demás cosas. O, entre comillas, ya está entre comillas, porque siempre hay un proceso de ajuste y de mejora y de pulir. Pero más o menos significa ya estoy en los parámetros o en las metas que yo me había definido al comienzo del proyecto. ¿Sí? Es como, por ejemplo, que yo diga voy a hacer un nuevo sistema de registros para el SPOL, ¿verdad? Entonces mis parámetros de usabilidad deben ser más altos que los actuales, ¿sí o no? Entonces, de alguna forma tengo que definir, bueno, ¿por qué ahorita? ¿Cuáles son los problemas de usabilidad que hay ahorita? Entonces, ¿qué podría comenzar a ver si quiero ver la usabilidad? ¿Cómo puedo medir que hay más o menos usabilidad en un software como el de los registros? Deme un ejemplo. ¿Qué es lo que hace difícil de usar? ¿Cómo se dan cuenta que algo es difícil de usar en el sistema de registro? Deme un ejemplo de algo difícil de usar. No hay nada difícil de usar, o sea, es fácil. Están felices con el sistema de registro. Todas las quejas que a veces la gente hace son puro cuento. ¿Qué? La infraestructura. ¿Qué significa la infraestructura? Con una carga muy fuerte no abastece para ti. ¿Qué significa no abastece para ti? Conexiones lentas. Lento. Ah, ok, lento. ¿Qué es lento para ti? Por ejemplo, me voy a registrar. ¿Qué es lento? Más de un segundo. Ya. Entonces, es un usuario exigente. ¿Eh? ¿Cuánto se demora ahorita, por ejemplo, cuando no va muy bien? ¿Cuánto se demora, por ejemplo, en procesarme el registro? 10, 15 segundos. Ya. Eso puede ser demasiado lento para un usuario estándar. 10, 15 segundos es bastante. ¿Sí? Entonces, yo me puedo proponer como meta, y la solución puede ser el diseño del software o puede ser otra cosa, pero es un problema de usabilidad. Porque está demorando 15 segundos en responder una transacción y eso me desespera. Entonces el usuario comienza a molestarse, comienza a ser improductivo. Estoy perdiendo 15 segundos de mi tiempo, ¿verdad? Entonces, una meta puede decir, yo puedo para el nuevo sistema, si me hago un nuevo sistema, es decir, ok, en promedio yo quiero que la gente se demore 3 segundos, por ejemplo. En el mejor de los casos 1, que al final es lo que tú dices, y en el peor de los casos 5. Y en promedio 3. Entonces, si yo diseño el nuevo sistema y comienzo a medir y me doy cuenta que demoran 3, bingo, cumplí con ese requerimiento. Y ese puede ser uno de los requerimientos. ¿Sí ven? Entonces, cuando haga las pruebas, ¿qué es lo que voy a probar? Una de las cosas que voy a probar es el tiempo.
Igual cuando veamos la clase de requerimientos de usabilidad, pruebas de usabilidad, vamos a ver un poco qué tipos de requerimientos yo puedo establecer. Unos son basados en el tiempo, otros son basados en errores, otros son basados en encuestas de satisfacción. Por ejemplo, si yo les paso una encuesta de satisfacción, ¿qué tan satisfecho está? Por ejemplo, una general puede ser, ¿qué tan satisfecho está con el sistema de registros? Califíquemela del 1 al 5. Entonces ahí me ponen y resulta que la nota que sacamos es 2.3. Entonces yo puedo ponerme como meta que esa encuesta, cuando la vuelva a pasar con el nuevo sistema, no sea 2.3, pero que sea 3.8, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando logro eso, digo, chévere, cumplí con eso. ¿Sí ven por dónde va el asunto? Entonces, en las pruebas de usabilidad, eso es lo que voy a tratar de medir, tratar de lograr. Y bueno, y obviamente hay que probar los prototipos con usuarios reales. La retroalimentación va a ser de dos tipos, objetiva y subjetiva. Y para hacer estas pruebas, probablemente me va a tomar voy a tener que filmar, tomar notas y una serie de cosas, porque tengo que medir. Algunas van a ser cosas cuantitativas y otras cosas van a ser cualitativas. Y por lo tanto tengo que ser riguroso. Y la idea es que esto tengo que retroalimentarlo al proceso, y si los resultados no son positivos, significa que tengo que todavía mejorar. ¿Ok? Estas pruebas normalmente no se hacen masivamente, se hacen con pocos usuarios, pero son extensivas. O sea, son pocos usuarios, pero probando bien a fondo con ellos. Un ejemplo de ellos es lo que hace, por ejemplo, Freaky Creation. ¿Han oído hablar de Freaky Creation? Que es esta compañía de estudiantes de la SPOL que están haciendo un juego de video. Y ellos cada cierto tiempo hacen sesiones de pruebas con usuarios. Y no son tantos usuarios, son una decena o no sé cuántos exactamente, pero yo que sé, 10, 20 usuarios, tal vez menos. Y lo que hacen pruebas extensivas con ellos para ver si están haciendo bien. Ok, estas otras fases ya no las vamos a ver obviamente en clase, son pruebas iterativas y los rediseños ya finales y la actualización del mantenimiento, que tienen que ver más ya con ingeniería de software realmente, que un poco con interacción hombre-máquina.